Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista. Les recuerdo que esta entrevista será grabada y que la información de la misma será utilizada sin indicar los nombres de las personas entrevistadas para garantizar así absoluto anonimato y confidencialidad. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista, por favor. ¿Hace cuánto tiempo se involucró usted en el activismo antineoliberal? Juan Pablo, buenas tardes por la invitación. Para mí es un gusto poder, pues, y con el mayor de los gustos vamos a ver cómo te puedo colaborar. Aproximadamente en el 2013, sí, di mis, si se quiere así, mis primeros inicios en el tema. Yo no sé, y bueno, respeto la pregunta, sin embargo, no creo yo que hay como tal una corriente antineoliberal, sino más ideología y desde mi formación me ha permitido más bien eh, no decir que es neoliberal, sino más bien son las cosas o con cuáles son las cosas que no estoy de acuerdo con este concepto. Entonces, más o menos como te mencionaba, en el año 2013 di mis primeros pasos en este tema y creo yo que desde el ámbito de mi formación, pues cada día un poco más conocimiento. También es importante mencionar que toda la información eh, que se genera respecto a este días del día, puesto que ya de mañana ya algo más sale y nos permite ir generando nuevas ideas y un mayor conocimiento sobre algo que está en información y para la estructura, ¿sí? De quienes incursionan tanto en este tema social, en carreras de derecho, de ciencias políticas. Entonces, creo que entender bien esto, esta conceptualización, es importante si se quiere más adelante, pues ya poder dar opiniones, ¿sí? Porque desde ahí debemos partir como una opinión, dado que esto representa un conocimiento no muy amplio del tema, porque ya hablar más allá de eso también resulta complejo. Yo el otro día que justo tú me mencionabas que necesitabas a alguien que te pueda dar una mano con ese tema, yo te decía con el mayor de los gustos. Y pues eso en cuanto a tu primera pregunta. Muchísimas gracias. ¿Qué opina usted del neoliberalismo en el Ecuador? Bueno, este tema es para mí sumamente importante. Yo creo que a partir de la salida de la presidencia del economista Rafael Correa, sin duda, y bueno, y es importante también mencionar que a lo largo de este gobierno, ¿sí? De este ejercicio de gobierno, se cambiaron las posturas ideológicas y propiamente, si se quiere, podemos hablar de que desde este modelo de gobierno se trabajó precisamente en ir, digamos, contradiciendo, si se quiere, ¿sí? La postura o los postulados que establecen el neoliberalismo. ¿Qué opino de hoy en el Ecuador? Lamentablemente se está regresando hacia esta corriente, ¿sí? Hacia esta postura. Es inevitable poder decirlo, sí, que esto al país no nos convendría. Yo, como te mencionaba ese día que conversamos, acá no sé si es preciso que se pueda hablar de un neoliberalismo, digamos, apegado a la, qué sé yo, a las formas del estudio desde el ámbito de la economía, y más bien acá se lo ha desvirtuado profundamente. Yo te mencionaba un término que me gusta bastante, que es el neoliberalismo criollo, el que mantenemos acá, dado que se basa y da sus primeros pasos en función de la corrupción. Así que eso es algo que, por supuesto, está presente en el actual gobierno,
toda la política pública, la gestión pública que se está manejando va directamente ligada y camina de la mano con esta postura que al final del día, en un país como el nuestro, sí, en un país como el nuestro, que realmente luego de haber salido de un ejercicio con el anterior gobierno, sí, y también esta corriente inmediatamente apenas terminó el gobierno de Rafael Correa, nuevamente se vio fortalecido con la presidencia de Lenín Moreno, pues y ahora caminamos, que yo, por supuesto, y si somos estrictos en el apego a la literatura, eso es algo que es evidente, se habla de la venta de las telefónicas, de los sectores estratégicos, y esto sin duda condiciona en un país como el nuestro, eh, digamos, generar un desarrollo más equitativo, igualitario, y eso va a provocar sin duda mayores dificultades incluso para la gobernanza, para fortalecer nuestro proceso de democracia, que también es débil. Hoy por hoy también, si eso nadie lo va a desconocer, estamos viendo que hay ya una nueva desinstitucionalización de la política, y creo que va en función de esto que te había mencionado, de estas políticas con corte neoliberal. Nuevamente el país está accediendo a créditos con organismos internacionales que, como tú sabes y como todos hemos podido ver, sin duda aplican condiciones. Regresamos a la época donde, desde el consenso de Washington, donde nos daban unos recetarios, si se quiere así, que para nuestra realidad, para nuestra idiosincrasia y nuestros procesos de formación política, pues eran los menos acertados, porque sin duda si hubiese sido bueno y positivo, pues el país no estaría como está, ¿no? Y esto se agudiza porque, claro, con el cambio de la corriente, ¿sí? De la corriente que se manejaba con la política que mantenía el gobierno de Rafael Correa, es decir, el socialismo siglo XXI, que ya más adelante te voy a comentar eh, que es entiendo conceptualmente del tema, pues sin duda Iván, no sé si me escuchas. Parece que hubo una desconexión. Hola. conexión y se cortó. Sí, sí, Iván, se costó. Quería, no sé, a veces cuando estamos funcionando con imagen, se, se hace más lenta la transmisión. No sé si podemos intentar al menos la siguiente pregunta hacerla sin grabación de video para ver si es que así podemos evitar que se corte. Sí, de acuerdo, está bien. Ahora mismo lo hago. Eso, intentémoslo así entonces. Estabas comentándome bueno, con posterioridad me ibas a explicar un poco más sobre el socialismo del siglo XXI. Y es interesante todo lo que se había mencionado en la pregunta anterior, porque la siguiente pregunta nos lleva un poquito a eso. La siguiente pregunta es, ¿considera que el correísmo es un movimiento antineoliberal?
No, 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 de ninguna manera, como te mencionaba al principio. Eh, He estudiado a profundidad, si se quiere, un poco lo que es la conceptualización de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. Y creo que no es un movimiento antineoliberal, sino más bien es un movimiento o un partido político en su momento, o una ideología, o si se quiere, o como lo podamos pensar. Más bien es una corriente que no coincide con esta conceptualización y lógicamente ha construido y ha generado una nueva conceptualización, sí, que lo que ha desvirtuar lo que se conoce como neoliberalismo y más bien caminar sobre este pensamiento político que se tiene, esta ideología que se tiene. Y bueno, ¿y por qué es diferente? ¿Y por qué no es en el gobierno de Rafael Correa, no es que se mantuvo este esquema de una corriente antineoliberal? Porque más bien lo que se pretendió es más bien conceptualizar qué se pretendía o qué se buscaba desde la izquierda del siglo XXI. ¿Y qué busca la izquierda del siglo XXI? Eh, Primero, busca la justicia social, ¿sí? En todas las dimensiones, no solo, por supuesto, la social, sino también incluye políticas de justicia de género, justicia étnica, etaria e intergeneracional, que es el cuidado del medio ambiente. Ya en materia de políticas públicas, ¿qué es lo que habla el gran tema de la izquierda? Y es que no necesariamente debe ser entendida desde este enfoque como una igualdad absoluta, sino avanza, sí, hacia la consecución de la igualdad, pero de oportunidades. Entonces se habla de libertad con justicia. Obviamente para la derecha, como bien lo menciona Rafael Correa, es que para la derecha la libertad no es la intervención, sino es la idea de que, bueno, él es muy rígido en este criterio, pero él dice que es algo así como sálvese quien pueda, la libre competencia, no intervenga el Estado, no hay un Estado que pueda participar en la formulación, en la construcción en especial de lo económico, de generar este tema de desarrollo, es la libre competencia. En cambio, no, por supuesto, para ellos, la izquierda, para los que pensamos así, la izquierda busca la justicia, busca la justicia, la igualdad de oportunidades. Postulado que es del neoliberalismo, no coincide, no camina de la mano. Entonces, si ves esta contradicción medio fuerte, sí, que es incluso radical si se quiere, pero en definitiva, sí, en definitiva el tema de buscar este tema de que no haya intervención es por un lado radical, desde el neoliberalismo, y en cambio desde el otro es que se busca sí, la igualdad de oportunidades, pero también es un esquema complejo, más aún en un país como el nuestro, donde casi todo es desigual, las diferencias desde las clases económicas están plenamente marcadas, identificadas. En un país como el nuestro, intentar estandarizar o equiparar es bastante complejo. Así es, así es. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cree que ha cambiado a lo largo de su, ¿qué cree que ha cambiado a lo largo de su carrera como activista? ¿Ha adquirido una perspectiva diferente sobre algún tema? ¿Por qué? Bueno, sí, ¿por qué no? Cuando uno hace activismo, cuando uno forma parte de los grupos de interés o de organizaciones sociales, lo que por supuesto primero busca y pretende sentirse identificado, ¿sí? Con las ideas, con los conceptos o con las posturas que desde estos grupos se están empujando. Entonces sí, creo yo que se ha logrado adquirir, creo yo, un conocimiento necesario para poder, si se quiere, tener ya una propia idea, ¿sí? De lo que uno empezó al inicio
creyendo, y hoy por hoy ya incluso en el ejercicio profesional, ya en la práctica profesional, pues hay distancias abismales. Uno cuando está joven, por supuesto, cuando recién está empezando en esto, las ideas preconcebidas, hay muchos juicios de valores, sí, que eso cuando estudiamos es un error garrafal. Nosotros debemos, por supuesto, creo yo, tener ideas, sí, ideas, todos tenemos un pensamiento político. Sin embargo, estas no deben ser radicales y no debo yo ser el dueño de la verdad y de la razón, porque eso también incurriría en el error y más bien uno ya va, sí, respetando su pensamiento, dónde nos ubicamos en el mapa político y nos vamos dando cuenta de hacia dónde estamos caminando y más bien reforzando aquello con lo que empezamos. Claro, se asemeja a muchas de las situaciones de la vida. Siempre uno está aprendiendo y a veces cambia los conceptos, tiene que desaprender para poder aprender cosas que nos lleven a mejorar y ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Por supuesto, así es. Muy bien. ¿Hay algún grupo específico que está apoyando usted en este momento o por el momento está medio en pausa el tema del activismo? Pude escuchar con claridad la pregunta, no sé si me puedes repetir. Claro, ¿hay algún grupo específico al que está apoyando este momento o está más o menos en pausa el tema del activismo por este momento? Bueno, en realidad, eh, como yo siempre digo, el que quiere hacer activismo, ¿sí? Realmente debe tener toda la predisposición en cuanto a tiempo, también implica, claro, recursos. Por ahora no lo estoy haciendo. Creo que cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad, pues ahí sí uno, como solo está dedicado a estudiar, por supuesto, había el tiempo para poder hacer activismo, para poder estar ahí, empujando una aspiración, pero por hoy, incluso por temas de estudios, estoy terminando un posgrado actualmente, entonces no me ha dado el tiempo, pero yo creo que eso, en algún momento, yo aspiro propiamente a retomar ese tema de hacer activismo, de estar ahí, yo creo que el activismo es la única fórmula, Juan Pablo, de poder realmente cambiar las cosas. Conozco a muchísimos amigos, muchísimas amigas que todavía les veo muy metidos de lleno en el tema. Siempre estamos conversando y realmente quienes hacen activismo es, es algo que hay que valorar mucho porque realmente ahí hay un interés ya realmente intrínseco, hay realmente un compromiso. El activismo requiere compromiso y cuando se lo plantea así, realmente o sea, hay que tener bastantes condiciones para poder desarrollar. Por ahora, como te menciono, no lo estoy haciendo. Es completamente comprensible. Eh, a lo mejor parece redundante esta pregunta, pero ¿hay algún grupo específico al que está apoyando usted, ya sea no, si bien no físicamente o todos los días o saliendo a marchas y cosas, pero a lo mejor apoyando en el tema como de consultoría, dando asesoría? ¿Está apoyando usted algún grupo en este momento? No, en la actualidad no estoy apoyando ningún tema de activismo ni ningún grupo, pero lo que sí te puedo comentar es que en el 2014, sí, en el 2014 fue mi último ejercicio de activismo puro. Estuve muy vinculado al tema de sacar adelante las políticas o de acompañar hacer un acompañamiento en la generación de políticas públicas para el fortalecimiento de la economía popular y solidaria.
Ahí estuve trabajando con redes, ¿sí? A nivel de todo el país. Gracias a ese ejercicio pude conocer, te cuento, gran parte del país. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese entonces? Era que inició un proceso de legalización, si se quiere así, de las instituciones que conforman la economía popular y solidaria. Y en concreto y en específico estuve acompañando a las cooperativas de ahorro y crédito en el tema de la constitución, de su legalización. Anteriormente, y este es un tema súper chévere, esto se manejaba muy sin ninguna formalidad, no había una regulación, pero cuando inició el gobierno de Rafael Correa, esto cambió radicalmente, se dio un giro radical y se empezó a fortalecer los procesos de economía popular, por fin y ese proceso, como ahora podemos ver en el balance, ha sido bastante exitoso, porque como tú ves, las cooperativas de ahorro y crédito son fuertes, se han logrado constituir, y ya incluso, si recuerda que nosotros, bueno, si queremos hablar de eso, tendríamos que hacer dos temas del fortalecimiento, interesante y gratificante. Juan Pablo, Hola, hola. Juan Pablo, te comento que nuevamente te puedo escuchar, se costó la pregunta, no pude. Ah, ya, sí, 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 perdón. Te decía que es claro y es evidente el tema del boom, por decirlo así de alguna manera, del cooperativismo. Hace algunos años, aquí en la SOE sobre todo, teníamos una oficina de la cooperativa YEP, y me imagino que gracias al trabajo que se hizo hace algunos años, tenemos ahora la cantidad de cooperativas enormes que hay en el país, ¿no? Y sobre todo esta gran representante de la SOE, que es la cooperativa YEP, que está en prácticamente todo el país. Entonces, claro, todo lo que me acabas de mencionar, el trabajo que se ha hecho. Estaba dando la opinión nada más acerca del trabajo que me estabas comentando. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre los gobiernos de Correa, Moreno y Lazo en el Ecuador? La Voy a opinión, intentar ¿qué te en esta parecieron? pregunta. Sí, Juan Pablo, voy a intentar despojarme de mi gusto, si se quiere, por el pensamiento ideológico y todo lo que tiene que ver o implica con el correísmo. Pues además está decir que comparto absolutamente la forma de hacer política que tuvo en su momento esta corriente. ¿Qué decir? Yo pienso que con Rafael Correa el país sin duda tuvo un giro, hubo una planificación. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de hacer una pasantía en lo que se conoce como las Empladas. Sí, hoy es la Secretaría de Planificación y realmente en el gobierno de Rafael Correa se dio un cambio radical al país, se generaron polos de desarrollo, había un conocimiento, había estadismo puro, ¿sí? Había conocimiento de la realidad nacional, eso es un estadista, ¿no? Se necesita que una persona que va a gobernar conozca qué está sucediendo en un lado, dónde están los sectores estratégicos, dónde se necesita desarrollar el país. Cumplió, ha habido mucha injusticia, ¿sí? Con este gobierno, pero estamos en democracia, pues, y creo yo que ahora que ya no está en el poder, pues, y cuando en su momento estuvo, ahí apoyamos, ahora que no está, ¿no?
debemos respetar las reglas del juego, el proceso democrático y quienes le han, han venido posteriormente una vez que él salió, pues creo yo que eso permitió darnos cuenta de que a pesar de todas las falencias que tenemos, institucionales, estructurales, sí en alguna medida se ha respetado los procesos democráticos. No quiero profundizar mucho en el tema de Rafael Correa y su presidencia, sin embargo, creo que fue un gobierno con clara visión de Estado, un gobierno que trabajó en la formulación de políticas públicas. Te comentaba que hice un ejercicio bueno, una pasantía en las empleadas y pude ver cómo se planificó el país. Había agendas sectoriales, había políticas públicas para dar cumplimiento a cada una de estas agendas, había planificación del Estado. Aspecto que, y a lo que voy es que cuando ya hubo el cambio de gobierno, llegó Lenín Moreno, todo esto pues sin duda se lo tiró al traste. Por fin, en el gobierno de Rafael Correa tuvimos, se fortaleció la institucionalidad, teníamos instituciones fuertes, ya no veíamos el caos, por ejemplo, en las instituciones que daban servicios públicos, yo que te digo, el registro civil, por poner un ejemplo, lo que era y lo que quedó. También, obviamente, no hay que hablar con apasionamientos, no creo que todo también se hizo bien, también hubo cosas que no se las pudieron hacer bien, pero que si hacemos un balance general, creo que fue un gobierno acertado y que ayudó mucho, ayudó mucho. Y en la medida de eso, el país pudo, creo yo, ya con lo que nos tocó vivir ahora con el tema de la pandemia, yo creo que si no se hubiese logrado trabajar en este esquema de política pública que se formuló en este gobierno, creo que hubiésemos como país ser un estado fallido porque ya realmente en el momento de la pandemia todo se hubiese caído. ¿Qué decir de Lenín Moreno? Un gobierno absolutamente irresponsable, un gobierno que nunca planificó nada, más bien utilizaron toda la estructura, el aparataje que se logró construir con el anterior gobierno, pero fue para destruirlo. Yo tuve la oportunidad, y perdóname, voy a hablar en primera persona y presentar mis propios ejemplos, mis vivencias, porque creo que eso es lo que nos ayuda cuando nos estamos formando, cuando estamos estudiando. Yo tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahí estuve haciendo un ejercicio de coordinación de todo lo de todo lo referente a los bonos y pensiones que otorga el Estado ecuatoriano. Entonces, si vos te pones a revisar, ¿no? Y has estado en uno y otro lado, en uno y otro gobierno, al tema del MIES se lo fortaleció impresionantemente. Había recursos, había política pública, se trabajó, se estructuró a este ministerio, se le dio toda la fuerza. Y cuando yo entré a trabajar ya en el gobierno de Moreno, pues eso se cayó a pedazos, sacaron a la gente, prácticamente desarmaron a uno de los ministerios que estaba dedicado justamente a trabajar por los que menos tienen, a poderles fortalecer, a intentar que salgan de esa condición de pobreza en la que se encuentran a través de los bonos y pensiones que daban. Pero todo eso realmente fue destruido de una manera que ya, para mí al menos resulta impresionante. En el gobierno de Correa yo estuve en la Cancillería, así mismo. O sea, quiero contarte esto porque creo que esto es realmente importante. Y yo recuerdo, claro, y yo recuerdo que estuve en el Viceministerio de Movilidad Humana. Había políticas públicas para trabajar en pos de los migrantes, había políticas de retorno. Entonces, toda este fortalecimiento de estos espacios, ya más adelante, por ejemplo, te hablo de un punto que es un buen ejemplo si se quiere.
Y yo recuerdo que cuando se hizo el proceso de desconcentración de la Cancillería, a Azogues vino el Viceministerio de Movilidad Humana, y desde un lugar estratégico, donde desde acá, desde donde la provincia del Cañar, por supuesto, y Azuay, desde donde sale el mayor flujo migratorio del país, se empezó a trabajar, ¿sí? Se empezó a trabajar ahí, incluso vino un viceministerio, trabajó acá una viceministra y se hizo mucha gestión en favor de los migrantes, de políticas de fortalecimiento, de apoyo. Había, o sea, yo te digo, eso era increíble, era enorme, había toda una estructura. Más adelante, ya con el gobierno de Lenín Moreno, quiero ir haciendo esta comparación, es porque creo que ahí uno puede ir dando cuenta de cómo se destruyó el país. Incluso ya se retornó a Quito, ¿sí? El viceministerio, se dejó simplemente a la coordinación zonal, no había el apoyo adecuado a los migrantes, que si se quiere, y hay que decirlo, en el gobierno de Rafael Correa fueron reconocidos, se reconocieron sus derechos y se reivindicaron los mismos. Y así te puedo seguir contando en mis experiencias que he pasado por la institucional pública, por el Ejecutivo, cómo hay ya se generó una brecha, si se quiere, entre cómo se dejó y cómo se continuó en el gobierno de Moreno, un gobierno, yo tengo que decirlo con propiedad, un gobierno nefasto, irresponsable, apoyado por la élite económica, que no tiene otra intención, y si nos apegamos al eje de esta entrevista, que es el neoliberalismo, están al servicio de ellos, y todo lo que se genera es en función de poderles dar a ellos mayores ventajas, que van, por supuesto, en contra del crecimiento, del desarrollo y el apoyo a la sociedad ecuatoriana, a los ecuatorianos de a pie, que son los que a diario están luchando. Eso. Luego, con el actual gobierno, te quiero comentar que, bueno, es un gobierno que recién está empezando. Veo que también se siguen cometiendo errores, más bien se está fortaleciendo los procesos neoliberales. Y como te comenté al inicio de la entrevista, ya se habla de la venta de sectores estratégicos, bancos, el Banco del Pacífico, que por supuesto en el 2017, si no estoy mal, tenía un valor significativo, y a la fecha ya no supera de los 450 millones, de 60 millones, si no estoy mal, perdónenme si incurre en el error en las cantidades, pero era otra la realidad. Y se empieza a querer vender esto que a la larga es lo único que nos queda y que da rédito, que genera impuesto, que es fuerte. Entonces, la política neoliberal, sí, del sálvese quien pueda, ha vuelto con fuerza, y en este gobierno se está viendo ya arraigada y totalmente de frente, si se quiere, perdonen el término, se está trabajando en esa medida, y creo que este gobierno no le va a hacer un favor al país con este tipo de políticas. Se viene un nuevo endeudamiento basado justamente en esta estructura. Se sigue profundizando el tema laboral. Entonces, bajo esa lógica, ¿dónde está, dónde está el rol que debería tener el Estado cuando en este sistema de pesos y de contrapesos no hay quien pueda, desde quien es el responsable de conducir al país, pues generar políticas que no vayan en contra de los que menos tienen? Aparentemente, y como lo maquillan, sí, secundado, yo sí lo quiero decir, por la prensa, sí, la prensa, nuestra prensa no es sana, Juan Pablo. Nuestra prensa tiene varios problemas, varios errores, está al servicio de los que son dueños de los medios de comunicación, y nos informan lo que quieren. Y eso para mí es algo que sin duda nos perjudica. Y este gobierno bueno, que está empezando, yo realmente espero que el país pueda asimilar todo lo que se viene, porque no, a mi criterio, y no soy
No tengo la bola de cristal para decirte lo que va a pasar, pero sí creo que en función de cómo se está generando el plan de trabajo, la estructura de las organizaciones que están para trabajar en función de desarrollar el país, no hay el más mínimo interés de sacarlo adelante. Es un retroceso, seguimos retrocediendo. Y en este marco, pues yo te puedo decir que espero que más adelante el país, sus ciudadanos puedan recapacitar y puedan hacer lo que yo hago normalmente. Hago este ejercicio de comparación para poder decir qué se hizo, qué faltó y qué fue bueno, qué fue malo. Y si yo hago una tabla, Juan Pablo, estoy seguro que pues todos podremos dar cuenta de que lo que se trabajó en el gobierno de Correa fue absolutamente acertado y lo que se está haciendo ahora ya va en función de lo que justo tú mencionabas, políticas neoliberales que simplemente están al servicio de las élites del país. Claro, y es interesante aquí, y haciendo una especie de pausa a la siguiente pregunta, es interesante darnos cuenta cómo la ciudadanía a veces nos dejamos manejar únicamente por lo que nos comunica la prensa, ¿no? Porque antes de iniciar este estudio, te soy sincero y conversaba contigo, yo tenía otro concepto de neoliberalismo, pero empecé a leer, a investigar un poco y me iba dando cuenta que no es lo que como lo que me pintaron, no es lo que yo me imaginaba. Entonces, ahí sí yo quería hacer una pausa para decir, nos falta mucha información a nosotros, los ecuatorianos, para informarnos sobre estos sistemas, ¿no? Porque de una u otra forma son los sistemas que se utilizan para gobernarnos y nos pintan como excelentes y terminan siendo sistemas que no son tan buenos. Entonces es bastante interesante y ahí sí la falta de una información real de cómo son las cosas por parte de los medios de comunicación es clara, en eso sí estamos completamente de acuerdo. Así Eh, es, Juan. sí, bueno, la siguiente pregunta viene, bueno, un poco ligada a lo anterior, ¿no? Estamos conscientes que el gobierno de Lazo es un gobierno nuevo, que se puede evaluar el tiempo que ha hecho. Bueno, no es tan nuevo, ¿no? Ya está algunos meses, pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu postura frente a las medidas económicas del gobierno de Lazo en la actualidad? Considerando que justo esta semana hubo el aumento salarial y todo el tipo de las nuevas leyes que están tratando de tramitar y algunas que ya se pusieron, se pusieron activas. ¿Cuál es tu postura frente a estas medidas económicas del gobierno de Lazo? Bien, sin duda, las medidas que ha venido impulsando este gobierno tienen un corte totalmente neoliberal, ¿sí? No hay una intención, ¿sí?, de fortalecer nuevamente al Estado. Se está todo manejando desde un ámbito de fortalecer más bien a quienes los que son los dueños del poder. Juan Pablo, es impresionante, por ejemplo, ver cómo lo venden como un macro logros, perdónenme el término, no sé si está correcto, el tema de subir $25, el tema del salario básico unificado. Entonces, ahí está la respuesta, digo, siempre me vivo preguntando y estoy preguntando, bueno, en anteriores gobiernos eran 10, en el anterior gobierno era $10, por lo menos ahora fueron 25. Pero crees que yo, la pregunta que me hago y siempre estoy cuando converso con mis colegas es, ¿esto en alguna medida es positivo para nosotros? Yo creo que no. Medidas paliativas que simplemente lo que buscan es generar una especie de satisfacción colectiva en función de decir, ¿sí? De decir, es de eso a nada, pero no se ataca, pues por supuesto, a los problemas estructurales que tiene el país, a los problemas estructurales económicos. Salimos de una pandemia, Juan Pablo, una pandemia que golpeó a todos los sectores, especialmente a la clase media, a una clase que de por sí en el gobierno de Lenín Moreno ya fue orillada. Todas las políticas que se generaron apuntaban directamente a menoscabar
y a perjudicar los ingresos de la clase media. Y hoy no es la excepción. Antes que generar este tipo de iniciativas o de políticas de fortalecimiento a la economía a través del tema laboral, se debería profundizar en aquellos aspectos estratégicos, es decir, fomentar medidas económicas que vayan a permitir que los ecuatorianos tengan mayor acceso y puedan percibir más recursos y gastar más. Ya no hay, pues, como en su momento hubo un apoyo directo a la mediana empresa. Recordar, sí, por favor, recordar que en el gobierno de Rafael Correa, el mayor beneficiario del Estado, si se quiere así, en términos de contratación pública, fue la mediana empresa. Sí, pero también hubo mucha irresponsabilidad, pues, de esta mediana empresa, porque surtió un efecto raro, ¿no? Cuando en este gobierno se empezó a ser el primer contratista del sector privado, de las empresas medianas, lo que se generó es que, o lo que se esperaba que se genere, es una suerte de que estas empresas vayan creciendo, ¿no?, en la medida de la inversión que se hacía desde el Estado, es decir, contratación. Un pequeño ejemplo para poder ir un poco más bien siendo más específico en lo que te quiero decir. Una empresa de fabricación de ropa, de calzado, que es algo que es muy común acá en la parte de la SUAY. ¿Cuál era el efecto o cuál era la dinámica? El Estado contrataba a esta empresa para que le produzca zapatos y este zapato podía ser, digamos, vendido o utilizado para las empresas públicas ya. Entonces había este esquema, este modelo de negocio, pero extrañamente estas empresas que eran beneficiarias del proceso de contratación del Estado, en vez de tecnificarse, de perfeccionar sus procesos, lo que se dedicaron a hacer es, no digo todas, no, por supuesto, pero lo que se dedicaron a hacer es a comprarse, qué sé yo conozco de muy de cerca un ejemplo, que no voy a decir quiénes son, y obviamente por razones de privacidad, pero en vez de dedicarse a tecnificarse, a comprarse una máquina mejor, una maquinaria más avanzada, compraron una casa en Yunguilla o un mejor carro. Entonces, eso fue la no corresponsabilidad de la empresa en el país en su debido momento. Y ahora, pues yo creo que si al menos se intentó hacer ese ejercicio y fue bastante bueno, porque los proveedores del Estado en su momento crecieron, eso nadie lo puede desconocer, ¿sí? Nadie lo puede desconocer, pero creo que hoy ya ese modelo ya no está funcionando, es más, cada vez se va agotando más quienes emprenden. Emprender en este país es sumamente complejo, no se tienen los recursos mínimos para poder hacerlo, no hay acceso a créditos, el gobierno de Lazo ofreció generar créditos para emprendimientos. Nada de eso se lo está haciendo, es verdad, son apenas meses que lleva en el gobierno, y también creo que encontrar un país que como lo dejó Lenín Moreno, no debe ser nada fácil poder levantarlo, pero creo que resultaría importante generar estrategias que permitan, por supuesto, avanzar y principalmente, y principalmente poder darle las herramientas a los ecuatorianos para que volvamos a tener liquidez, a que podamos reinvertir en nosotros mismos, y que no vuelva a pasar lo que en su momento pasó. Pero bueno, eso no estoy diciendo, como te dije al principio, que todos lo hicieron, pero fue algo generalizado eso. Y eso habla de nuestro comportamiento, de nuestra idiosincrasia para fortalecer nuestros procesos económicos. Así que eso tengo para decirte de este actual gobierno. No coincido, no comparto las políticas económicas que están poniéndonos sobre la mesa todos. Creo que son políticas que más bien son medidas paliativas que no solucionan nada y que creo que no se está atacando a los problemas estructurales. Sí, sí, también quería comentarte el tema de la contratación pública, porque la vivimos nosotros también muy de cerca. Y es verdad el tema que tú mencionas, en vez de las empresas o los proveedores del Estado,
en vez de tecnificarse, algunos de ellos utilizaron los buenos contratos que había con el Estado para mejorar su calidad de vida, ¿no? Pero creo que es importante también darse cuenta que con el sistema de subasta a la inversa, habían requisitos mínimos que cumplir para que tú puedas ser proveedor del Estado. Entonces, ahí lo que mandaba, claro, cumpliendo los requisitos que eran en algunos casos súper básicos, mandaba el precio más que nada en el tema de servicios sobre todo. Entonces ahí sí era un poquito difícil que las empresas vayan a tecnificarse porque, como tú dijiste, empezó el tema de la contratación pública súper bien, pero se vino derrumbando poco a poco y poco a poco, a tal sentido que muchas empresas ahora han dejado mejor esa opción, ya no quieren ser proveedores del Estado porque ya no es rentable. Es totalmente cierto lo que tú dijiste, la idea cuando salió la contratación pública le dio la oportunidad a muchísimos emprendedores, a muchísimos empresarios, a muchísimas pequeñas y medianas empresas a ser proveedores del Estado. Y era una decisión que tomaron bastante buena. Muchísimas personas nos sirvió, pero lamentablemente, como tú dices, eso se vino perdiendo un poquito el sentido, el espíritu que tuvo en un principio. Y como digo, ahora conozco muchas personas, el caso nuestro en particular, ya no nos interesa mucho ser proveedores del Estado con las condiciones que tienen ahora, ¿no? Sí se nota bastante el cambio que hubo, cambio que tú mencionas. ¿Sí? Eso como un pequeño ejemplo, compadre. Claro, Claro, podríamos sí, mencionar muchos otros aspectos, pero creo que ese es un buen ejemplo que nos sirve para poder comprender cómo, cómo había esta política pública económica y en su momento con el gobierno de Rafael Correa y cómo hoy por hoy se lo está planteando. sí, justamente es el ejemplo preciso para demostrar lo que tú decías, que las instituciones se fueron yendo para abajo, digamos. Es un ejemplo que yo te comento porque lo viví en carne propia y al principio era lo mejor, ser proveedores del Estado, ganar un concurso, estaba todo bien, pero luego se dieron muchos cambios, cambiaban las reglas de juego, cosas medio absurdas, pusieron el precio antes que la calidad de lo que necesitaban en tema de servicios y ya, como te digo, hay muchas personas que han optado mejor por no ser proveedores del Estado actualmente. Es bastante cierto. Sí. La siguiente pregunta, Iván, es ¿cuáles han sido las principales influencias en el plano de las ideas y los ejemplos a seguir que han inspirado tu activismo o tu forma de pensar, de luchar contra el neoliberalismo, de estar en contra del neoliberalismo? Bueno, principalmente ha sido el pensamiento político de Rafael Correa. Creo que por ahí, y también, bueno, soy injusto si no menciono a otras personas. Por ejemplo, me gustaba mucho el pensamiento económico de Andrés Arauz, ¿sí? Claro, no es anterior, es reciente, pero creo que tiene claridad en sus ideas y justamente en lo que quiere, en lo que pretendía o buscaba para los ecuatorianos. Pero sin duda, mi inspiración en el tema este siempre vino de la mano eh, con el gobierno de Rafael Correa. Para mí fue una inspiración. O sea, nació ahí más o menos la inspiración, o antes de eso ya tenías tú una postura que se iba perfilando por el antineoliberalismo. Bueno, sin duda, claro, a nosotros, yo tengo 40 años, tuve la oportunidad de vivir momentos, al menos a partir del 90, sí, sí, es donde recuerdo, sí, con el gobierno, bueno, 91, con el gobierno de Sixto Uramayén, y ya se pudo conocer, por ejemplo, cuál era digamos, el nivel de intervención que tenían las políticas neoliberales y cómo afectaban estas a la construcción de nuestro país. Yo recuerdo que en mis clases un profesor a mí me mencionaba, o bueno, nos comentaba, nos contaba, digamos, estallado, perdóname el término, estallado, sí, en la cara de Sixto Valle, que salvó que no se llegue a dar en este gobierno
fue precisamente, como recordarás, la guerra, ¿sí? La guerra que se vino. Ahí también el gobierno de Sixto Durán Mañén fue el que mayormente tuvo un corte neoliberal, trabajó de la mano absolutamente con el gobierno de los Estados Unidos, pero yo recuerdo que no hubo justamente esta responsabilidad, esta corresponsabilidad. Y más bien el Estado a través de este gobernante se dedicó a, por supuesto, a generar beneficios y claro, estos beneficios eran irresponsables porque lo que estaban provocando es que nuestro sistema financiero al final del día iba a caer. No se dio en el gobierno de Sixto Durán Ballén, luego vino Abdalá Bucaram e intentó hacer el tema de la comunidad. Si alguien un poco sobre esto podrá dar cuenta de que en cierta forma todas las políticas económicas que intentó implantar en su gobierno no eran descabelladas. Sí, no eran descabelladas. Por ejemplo, el tema de la convertibilidad, ¿sí? Que nuestra moneda no se devalúe tanto y no caminar hacia el tema del dólar. Perdimos nuestra moneda, no tenemos política monetaria, ¿sí? Y eso también nos ha condicionado y ha provocado que, que no podamos desarrollarnos en la medida de lo que poder implantar sus propias estrategias para poder ir a lo más absurdo, hacia el caos de hacerlo. Pero a lo que voy y con lo que te estoy contando es que desde estos gobiernos, y claro, luego ya vino Jamil Maguad, entonces todas estas políticas neoliberales que se implantaron en el país, donde ya obviamente había una clara intención, ¿sí? De ir en contra de las instituciones del Estado, de no fortalecer, de que el mercado sea quien imponga las reglas del juego y todo el tema social nunca sea considerado. Los ciudadanos dejamos de ser vistos como ciudadanos y más bien fuimos utilizados para los propósitos y los fines. Ciudadanos que éramos prácticamente coercionados, preparados para defender a los gobiernos de turno que antes que ayudarnos, lo que en definitiva hicieron es empobrecernos. Yo siempre les hago esta pregunta con las personas que converso. Si tan bueno es el neoliberalismo, si tan buenos son las políticas neoliberales, ¿por qué nunca, por qué nunca se pudo, o nunca esta fórmula, porque nunca fue la exitosa, la que nos permitió salir del sur? Esta estructura, esta fórmula para poder hacer las cosas. Entonces, en esa medida, yo creo que a partir de ahí, Juan Pablo, yo me pude ir identificando con qué no quería yo pensar o compaginar Entiendo. Entonces, con esto. las influencias Por fueron, eso ya a partir de ahí yo fui construyendo mi criterio. sí, está Sí, bastante claro. sí, las influencias fueron, por supuesto, estos gobiernos que implantaron este tipo de políticas y desde ahí yo recuerdo que me decían, no, nuestro país no puede caminar por aquí. Y incluso toda la vida me gustó una cosa, digamos, en tema profesional y el día en que pude ya conocer las ciencias políticas, que es lo que me apasiona, pude darme cuenta que por acá era el camino y no te digo que sea la vara mágica y que te diga todas las respuestas, pero te ayuda a entender mucho. Y Perfecto. claro, Entonces, ya con el gobierno de Correa, ahí sí llegó una corriente, sí, un pensamiento político con el que plenamente me identifico.
Perfecto, súper entendido. Entonces, las influencias claramente fueron nacionales, las que tú tuviste para enfocarte en esta corriente antineoliberal con los gobiernos que hemos tenido, pues no. No, Correcto. eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las protestas de octubre del 2019? Absolutamente legítimas, absolutamente legítimas. Sin embargo, también hubo una utilización, si se quiere así, un aprovechamiento del, de la condición que en ese momento estábamos viviendo todos los ecuatorianos. Las protestas fueron más que necesarias. Sin embargo, como tú podrás recordar y como todos recordaremos, ¿sí? Todo lo que se alcanzó ya digamos, debido a este legítimo reclamo de los pueblos, claro, liderados por el movimiento indígena, que si bien es cierto, creo que tiene una importante contribución en este tema. Sin embargo, también hay que decirlo, fueron utilizados y en función de ello manipulados. Y todo lo que se avanzó en las protestas que no tuvieron otra intención, por supuesto, que defender los intereses de los ecuatorianos. Recordarás tú que uno de los principales puntos que no estábamos de acuerdo era el tema del incremento de los precios de la gasolina. Sin embargo, hoy por hoy, cuando se dio la pandemia en el gobierno de Moreno, eso se lo hizo y ya no hubo vuelta atrás. Hoy por hoy todos podemos ver cuál es el costo actual. No sé si era el necesario. Estoy de acuerdo en que había que implantar políticas que generen no este tema de la fuga de los combustibles, pero utilizando mecanismos de priorización en quienes realmente deberían, lo que se conoce como subsidios, aplicar a quienes realmente lo necesitan, ¿sí? O políticas de restricción en los lugares donde donde se genera esta fuga del combustible, ¿sí? Es decir, habían los mecanismos, pero obviamente con el incremento todos nos pudimos dar cuenta de que era en función de perjudicar a la economía de los ecuatorianos, especialmente de las clases más necesitadas, porque obviamente, como se defendió o se manifestó en aquel momento, el tema de que si sube la gasolina, pues obviamente todos los demás productos se encarecen y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, las protestas de octubre fueron legítimas, eso nadie lo puede desvirtuar. Sin embargo, creo que al final del día fueron utilizadas para volvernos a manipular y hacer lo que en su momento el gobierno de turno quiso. Lenín Moreno negoció con los que estuvieron al frente y si bien es cierto, se consiguió que el decreto ejecutivo que estuvo en ese momento en firme se lo dé de baja. Sin embargo, como te menciono y quiero insistir en ello, ya con la pandemia, todo lo que se había avanzado se fue al traste. Perdóname el término, se fue al traste y en función de ello no ha hecho otra cosa que agudizar más la crisis económica que vive este país. Así es, así es. Bueno, estamos de acuerdo que fueron legítimas las protestas de octubre. ¿Qué opinas tú o estás de acuerdo con el papel que jugó el movimiento indígena? Y también preguntaste si estás de acuerdo con la respuesta que dio el Estado a las protestas. O sea, por un lado, ¿qué tan de acuerdo estás con el papel del movimiento indígena? Y por otro lado, ¿qué tan de acuerdo estás con la respuesta que dio en ese momento el Estado a las protestas de octubre del 2019? Creo que sí, te mencioné algo en la anterior respuesta que di. Creo que el movimiento indígena tiene actores bastante interesantes, gente que representa muy bien los intereses que ellos tienen y que también en cierta medida nos permitieron hablar, se les permitió hablar, sí, a nombre de todos los ecuatorianos. Recuerden que ellos tienen una fuerza, un estruendo, ellos
salen a manifestar, pues realmente se han conseguido los resultados esperados. Pero, ¿dónde está para mí el problema? Es en quién lidera estos movimientos. Sí, en su momento hice, y yo hasta me emocioné, si se quiere, porque pensé que realmente estaba trabajando en función de defender los intereses de los ecuatorianos, de las clases económicas más, más pobres, más necesitadas. Y con ello voy a la otra pregunta que me hiciste sobre el tema del papel del Estado. Todos pudimos ver que había un gobierno, sí, un gobierno que realmente inoperante. En las cadenas nacionales fue la burla general cuando el presidente Moreno no sabía, no tenía listo el guión de lo que iba a decir. Tuvo que ampararse en agentes externos, es decir, en la iglesia, en llamar a las Naciones Unidas. Entonces, eso habla de la debilidad estructural del Estado, pues para resolver sus conflictos. Si un gobierno no puede resolver sus conflictos, no debe estar ahí. Más aún con sus ciudadanos. Nunca hubo un proceso de afianzamiento, un proceso de diálogo real donde lo primero que prime es realmente de uno u otro gobierno, más bien se convirtió en una suerte de nos hablando, de nos negociando, que al final del día vamos de igual a terminar haciendo lo que queremos, ¿no? Y eso es lo que pasó. Les repito, Hola, hola. perdón, se me interrumpió la señal. Yo recuerdo, Juan Pablo, que salí a la protesta y también estaba en contra de las medidas económicas que se estaban implementando en el país. Entonces, el movimiento indígena, yo siento que es un actor importante en los grandes temas que a la hora de defender los derechos de los ciudadanos, ellos han estado ahí y hay que reconocer eso. Sin embargo, sus líderes, sus dirigentes también están atados a condicionamientos políticos, a negociación política, que ha desvirtuado ese rol tan importante que ellos tienen en el país, porque lógicamente se ha manejado esto de una manera al final irresponsable, desvirtuando todo esa confianza que todos depositamos en ellos al momento cuando se dio las marchas de octubre. Así es. Me comentaste hace un rato que tú saliste a las marchas a protestar en contra de las medidas económicas. ¿Cómo sentiste tú lo que llaman las autoridades el uso progresivo de la fuerza, que fue tan cuestionado a nivel nacional, internacional, incluso porque se denunció muchos actos de violencia en contra de los manifestantes? Tú que estuviste ahí, ¿cómo viviste eso? ¿Qué tan reales que abusaron de los derechos humanos, que fueron violentos y que atacaban a los protestantes? Eh, un, un escenario, hubo crímenes de lesa humanidad. En aquel entonces la ministra de Gobierno dio la orden de que se utilice el máximo de la fuerza. Hubo varios compatriotas que fallecieron, víctimas de la represión policial, un absoluto abuso del poder. Eh, y, y lo que yo realmente más asombro me causó es que a pesar de
que fue evidente, el tema a nivel internacional repercutió, incluso ya los medios informativos a nivel internacional empezaron a contar al mundo el nivel de violencia, de la represión que utilizó el Estado en contra de sus ciudadanos. Y eso ya realmente fue observado incluso por temas de los derechos humanos, y en esa medida creo que fue una represión absolutamente cruel, quedó sin ojos, sin situaciones a sus extremidades, aparte que también las manifestaciones generaron. Yo creería que a partir de estas manifestaciones, eh, antes que haber una, pérdidas a los sectores, Pablo, del Estado para la represión. Entonces, el que, no sé, no podría yo comprender si alguien dijera que la protesta de octubre no fue realmente una de las, de las protestas que mayor represión tuvieron en la historia. No tengo problema en decirlo, de quienes están al frente de la seguridad pública, utilizando las armas de dotación todos o estos temas para reprimir a sus ciudadanos. Creo que ellos están para protegernos, no para reprimir. La protesta en la Constitución está reconocida, es legítima. Sin embargo, en este momento todos pudimos percibir que hubo esto marcó un antes y un después, sí, o sea, ¿por qué un antes? Porque nunca se había visto un nivel de represión de esa naturaleza, y un después porque el país, los activistas quienes están luchando por los derechos en cualquiera de los ámbitos, luego de la protesta de octubre, y que claro, fortalecido con el tema de la pandemia, se quedó ahí, y hoy por hoy, cuando algo o alguna política está por generarse, o algún tema que directamente nos afecta, ya nadie sale a protestar o a defender los intereses. Entonces, la protesta de octubre generó un antes y un después que sin duda marcó este tema de la, de la, de la legítima protesta. Completamente de acuerdo. La siguiente pregunta que tengo que hacer, estoy casi seguro de conocer la respuesta, pero te la voy a hacer. ¿Has apoyado públicamente a algún candidato político? ¿A quién y por qué? Hola. Hola. Públicamente, sí, lo he hecho y he apoyado a Rafael. ¿Por qué? Porque creo que fue un gobierno que realmente trabajó en función de darle un sentido, un norte al país. Y creo que esa fórmula, que como lo dije también en su momento, tuvo errores, pero creo que más fueron los aciertos que los errores, y yo creo que eso debe ser lo que realmente deberíamos de destacar. Se habla de que hubo mucha corrupción, de que hubo un saqueo, pero vea, dato mata relato, dicen. Y si nos ponemos a revisar los números, ¿sí? El endeudamiento público, el endeudamiento del Estado, o también el tema de cómo fue invertido el tema de las obras. Al día de hoy, Juan Pablo, no ha habido o no se ha podido levantar un juicio que castigue si es que efectivamente hubo un mal manejo de la economía, un saqueo de las arcas del Estado,
o ámbitos, bueno, ámbitos de corrupción sí los hubo, eso no, nadie lo puede desconocer, pero en la figura de quien yo he apoyado, he respaldado, no creo que recayó, ¿sí? Tampoco uno, que creo que le he escuchado a Rafael Correa decir, uno también se puede equivocar, uno pide el apoyo de X funcionario con la intención de que le ayude, pero no puede tampoco evitar que si se va a generar un tema de corrupción, se dé. Y creo que ha sido frontal y ha reconocido que también se equivocó en ese sentido. Pero más allá de eso, un gobierno con visión. Yo estuve en, en ese gobierno, en el de Lenín Moreno. Ahora estoy en otro ejercicio, un poco, y un tema seccional. Y creo yo que en ese gobierno realmente se pusieron los pilares para empezar a caminar como país, como Estado. Pero lamentablemente la clase política ecuatoriana ha hecho siempre lo que ha querido y hoy por hoy tenemos un gobierno corte neoliberal, derecha pura, que realmente a mi gusto y a mi criterio no trabaja en función de los que más necesitan, sino por supuesto de quienes están dentro del círculo de poder, o del poder económico, del poder político y ellos es a quien realmente es. Muy bien. Vamos terminando ya un poquito con la entrevista. Eh, Tengo dos preguntas más. ¿Cuáles son los actores que representan una amenaza para el activismo político en la actualidad, para el activismo antineoliberal? ¿Te conoces tú a alguien, alguna figura que represente una amenaza para este activismo? No, como tal, nombres en particular, no, creo que es el sistema es el que realmente atenta contra el activismo. Muy bien. Y Lo limita, sin duda ideológica, un pensamiento ideológico, comparto con X organización, pero si estoy trabajando para el Ejecutivo, si cualquiera de las instituciones que estas forman parte, y lamentablemente, qué sé yo, se genera una política de, por ejemplo, lo que está yendo a suceder o lo que está sucediendo con el tema del aborto. Si alguien quiere hacer activismo en contra, ¿sí? En contra del tema, y claro, si hay una postura de quienes están al frente, de que se lo deba apoyar o no, pues siempre estará en riesgo el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, realmente poder hacer un activismo puro, un activismo que no esté viciado por los círculos de poder, porque claro, cuando un actor relevante ya adquiere protagonismo, permítanme mencionar un caso para mí muy particular de cuando hay esta situación del activismo ya está viciado. Yacu Pérez. Yacu Pérez, un activista por el agua, una persona que es respetable, por supuesto, respetable porque creo que se ha forjado como político. Sin embargo, dio sus inicios trabajando en pos de defender a este tema del agua, por ejemplo, o de trabajar de la mano con el movimiento indígena para defender los derechos de este movimiento y también a nombre del resto de ecuatorianos. Sin embargo, tú puedes ver que ya del activismo a ser un actor político está a un solo paso. Poder desenvolvente, lo dejó, fue prefecto, pésimo papel en la prefectura, hizo lo que quiso, nunca hubo una estructura, un año completamente desperdiciado para la prefectura de la SUAY.
Entonces, ese activismo responsable, comprometido en pos de, incluso él creo que estuvo hasta encarcelado, si no recuerdo mal, por haber defendido su postura. Y claro, pues era un contrario pues al gobierno que yo toda la vida he respaldado, bueno, en sus años. Sin embargo, siempre he sido he tenido la idea de que se debe respetar esto, porque yo también lo hice en su momento. Entonces, sé lo que es estar ahí. Sin embargo, mira, de un momento a otro ya apareció en el escenario político y hoy es un actor preponderante que incluso casi llega a ser presidente de la República. Claro, al parecer el activismo para algunos es un escalafón. Entonces, así evidenciar, por supuesto, es utilizado como tal para poder llegar, si es que se quiere, a ejercer cargos del jerárquico superior o ya de dignidad de elección popular, pero se lo usa como plataforma. Hay pocos, Juan Pablo, son aquellos que realmente, por convicción, como te mencionaba al inicio, por, por naturaleza, muy, ¿quién te puedo destacar que lo hace? Por ejemplo, los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, de los grupos LGBTI, ellos creo que en mayor medida son quienes han hecho, o por ejemplo del medio ambiente, son los que en gran medida han hecho o han tenido un rol y no se ha visto pues que quienes son los que los representan han estado directamente ya involucrados en las esferas del poder o al servicio del político de turno, que pasa y es frecuente. Sin embargo, el activismo se ve siempre en riesgo en función de que el poder lo absorbe a quienes son sus actores, porque en alguna u otra medida así se ha desvirtuado este tema y viene dándose. Y te puedo mencionar varios otros actores, pero creo que con el caso de Pérez, el señor Jaco Pérez, es bastante interesante analizar cómo del activismo se puede llegar a otros ámbitos de la participación en la vida política del país. Claro, Y eso es un ejemplo que siempre converso con mis colegas. y un caso bastante claro y conocido por todo el país, porque lo que tú mencionas es obvio, creo que todo el mundo pudimos ver esa gradita que fue utilizada al activismo como para subirse a la palestra política. Es bastante claro el ejemplo, la verdad. Y ahora, Fabricio, la última pregunta. ¿Consideras legítimo exigir la salida de un presidente cuando éste ordena reprimir las protestas sociales? No, no, de ninguna manera. Soy un respetuoso de del Estado de Derecho, de las normas, de la Constitución y por supuesto que como, 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 como alguien que considera que hay y al menos si viene de un poder legítimo, es decir, a través de elecciones, creo que pues ningún concepto, ese es el camino, respeto como el que más, ¿sí? No comparto, sí, por supuesto, el tema del actual gobierno, sí, pero tampoco proceder siempre en el tema del fortalecimiento de nuestros procesos democráticos. La salida, por supuesto, no es derrocar o sacar a un presidente. Y siempre pensaré y seguiré pensando que la solución está en los problemas, en los temas estructurales, y sacar a un gobierno no nos da nada. Al contrario, y como hemos podido observar, siempre que había estas salidas inconstitucionales de los presidentes,
lo que terminaba sucediendo es que un círculo privilegiado, si se quiere, o un círculo de poder político se quedaba al frente y hacía lo que realmente le daba. En ese sentido, creo que hay mecanismos constitucionales, mecanismos legales para poder, digamos, hacer valer nuestros derechos si es que se ha incumplido o se está incumpliendo la propuesta de campaña, el plan de trabajo que ha establecido para llegar, aspecto que claramente sucedió con Lenín Moreno. Lenín Moreno debió haberse ido al año, ¿sí? Según la Constitución, lo que permite, al año. Debió haberse ido a su casa en cumplimiento del plan de gobierno. Pero lamentablemente también nuestras instituciones están al servicio del político de turno y eso jamás va a pasar. Sin embargo, sí, nadie puede desconocer, Juan Pablo, que hay poderes que están tras en los hilos del país. Lo hemos visto siempre, ¿sí? Que no necesariamente, ya creo que cuando realmente se afecta directamente a los ecuatorianos hemos tenido roles importantes. Pero, por ejemplo, a Lucio Gutiérrez, ¿quién lo sacó? Fueron realmente todos los ecuatorianos. Si es que revisamos, digamos, la historia, lo que sucedió, claramente nos podremos dar cuenta que fue un grupo, un grupo de la élite quiteña que no estuvo de acuerdo en que él esté en el poder y lo sacaron. Pero fue legítimo de ninguna manera. Abdalá Bucaram tampoco fue legítimo, lo sacaron. Entonces, esta ruptura institucional ha sido siempre una herramienta de negociación política, de juegos de poder, de quienes ostentan, ¿sí? Y han hecho que antes que realmente dar una solución o un camino, ha empeorado las cosas. Por eso es que yo te decía que con esa estabilidad que se vivió durante los 14 años del gobierno de Rafael Correa, ya no hubo esta ruptura institucional, no hubo, claro, incluso hubo un intento de magnicidio, que el otro día estaba escuchando en la radio, ya todas las víctimas de este tema, los policías han sido absueltos y se ha manifestado que todo fue un drama, una, un montaje, pero yo estoy convencido que el poder fáctico estuvo también ahí, ¿sí? E intentaron efectivamente sacar al gobierno en ese momento, pero lo que no contaron y lo que no se había visto desde el proceso de de la ruptura institucional, es decir, desde los derrocamientos, es que en esta ocasión había apoyo popular. Y eso fue lo que le permitió al economista Correa, pues, lógicamente, quedarse en el poder y en ese momento ganar mayor legitimidad, porque fue un caso excepcional. Nunca se había visto que un presidente pueda no ser destituido, sí, al menos en estos años que vivimos todo este tema de la debilidad, digamos, de nuestros procesos de democracia. Entonces, en ese momento fue también un antes y un después. Yo creo que la sociedad ecuatoriana, y para ir terminando, ha dado importantes pasos y los ecuatorianos, al menos en esto, hemos aprendido que las salidas inconstitucionales de los presidentes no es el camino, y creo que hoy por hoy ya nadie comparte esta fórmula o este mecanismo para cambiar a alguien que no está haciendo bien las cosas, más bien, si no le sacamos a Lenín Moreno es porque ya, realmente los ecuatorianos entendimos que para cualquier eh, insinuación de que
al gobierno a que se le ha acusado el tema de esto, de la, de tener bienes en paraísos fiscales. No comparto, sí, de la Revolución Ciudadana, es que este sea una fórmula para sacar al presidente. Nadie quiere eso. Yo no quiero que salga el presidente. Quiero que gobierne legítimamente y que si es que no debe continuar, al menos se utilice el mecanismo que está amparado en la Constitución y en las normas y en las leyes, aspecto que no permitiera que haya nuevamente un resquebrajamiento en la estructura del Estado, ¿sí? Y con ello, pues, nuevamente retroceder y volver a lo que ya lamentablemente por muchos años vivimos, y esa estabilidad de una u otra manera nos beneficia, nos beneficia. Así es, Iván. Antes del gobierno de Rafael Correa ya estábamos acostumbrados a que si es que el presidente no nos gustaba, hacíamos revueltas y le sacábamos. Y la verdad hay que reconocer que eso con Rafael Correa se paró ahí. Y como tú dices, cuando hubo esa revuelta tan fuerte en contra de Rafael Correa, él se quedó gobernando y eso nos dio bastante estabilidad. ¿Qué se ve ahora que ya la gente como que se da cuenta de que sacar al presidente a la primera no es la solución? Sí, Correcto, comparto Mauricio, plenamente. no me queda a mí más que agradecerte por todo tu tiempo y felicitarte por todo el conocimiento que tienes. He aprendido muchísimo en esta entrevista, bastante corta, la verdad, para el tema que estamos hablando. Espero que en otros momentos, en otros espacios, podamos seguir compartiendo. Siempre es interesante ir aprendiendo de alguien que, como tú, sabe mucho del tema, y yo de mi parte te agradezco muchísimo. No, Juan Pablo, yo te agradezco a ti y realmente si por ahí se me escapó una que otra palabra, fruto de ese apasionamiento que todos tenemos, ¿sí? Yo Claro, sé que está muchos de bien. los que vayan a escuchar lo que yo he mencionado, no como creo que he intentado en mayor medida es hablar con sinceridad y creo que eso es formando, es lo que aporta. No soy dueño de la verdad, no quiero ser dueño de la verdad y más bien entendería yo que todo lo que te he comentado va en base a lo que han sido mis vivencias y opiniones básicamente. Así que no, te agradezco, gustoso de poder haber compartido este espacio y saludarte, que eres un gran amigo y reconozco y te felicito por estar estudiando Derecho, que es algo que también me hubiese gustado. Por ahí te cuento que llegué a cuarto año, pero no pude terminar por una u otra situación, pero te felicito en una carrera muy, muy interesante. Se quedó un Y poco. tengo amigos abogados también. Hola, no sé, Fabricio, si me escuchas, se congeló la imagen.